Buenas tardes. Bueno, a nosotros nos tocó el tema de divergencia y rotacional. Somos el equipo 2, que está conformado por Pedro Antonio, Erendira Mondragón, Alan Briones, eh, Rogelio González y su servidor, Brian Zavala. Primero vamos a ver las propiedades y la interpretación física de la divergencia. El primer teorema que tenemos es que sean f y g funciones vectorial de R3 en espacio R3 y θ una función escalar de R3 a R, tales que son diferenciables de una región de R que pertenece a R3. Entonces, ¿cómo se pronuncia esa letra, perdón? ¿La qué? Esa letra. Ah, ya. Entonces, para todo, Ok. Para todo X, Y, Z que pertenecen a R, se cumple que la divergente de F más G es igual a la divergente de F más la divergente de G. 2, divergente de θ F es igual a θ por la divergente de F más el grado θ por F. Y 3 es la divergente de F cruz G igual a G por la rotación de F menos F por la rotación de G. Este, También podemos presentar la divergencia como vector F que pertenece a un campo vectorial en R3. Las componentes más comúnmente utilizables son P, Q y R, y son interpretadas como F igual a P de I más Q de J más R de K. Y para estas componentes también existe la diferencial de P respecto de X más la diferencia, perdón, la derivada parcial de P respecto de X más la derivada parcial de Q respecto de Y más la derivada parcial de R respecto de Z. Y como interpretación física, tenemos que si F se denota en un campo de velocidades de un fluido en movimiento, entonces la divergencia de F evaluada en P de X, Y y Z informa sobre 1. La tendencia del fluido a alejarse de P si la divergente de F de X, Y, Z es menor que 0. Y 2. La tendencia del fluido a acomodarse alrededor de P si la divergente de F de X, Y, Z es menor que 0. Y como definición general tenemos que sea F en un campo vectorial si la divergencia de F es positiva en entorno del punto P. A este punto se le llama fuente, sugerente o manantial. Y si la divergente de F es negativa, el entorno de P se le llamará punto sumidero. Si en una región no hay sumideros ni manantiales, entonces la divergente de F es cero y se dice que F es un campo senoidal. Bueno, comenzamos con el rotacional. El rotacional de la función, que es un campo vectorial, se define como operador rotacional de la función, que es igual a la derivada parcial de f3 con respecto de y, menos la derivada parcial de f2 con respecto de z por i, menos la derivada parcial de la función 3 con respecto de x, menos la derivada parcial de la función 1 con respecto de z por j, más la derivada parcial de la función 2 con respecto de x menos la derivada parcial de la función 1 con respecto de y por k. Se ve que las componentes del rotacional son las diferencias de los elementos situados simétricamente respecto a la diagonal. Vamos aquí. Ay, aquí. También el rotacional puede expresarse en términos del operador nabla. El rotacional queda definido como que es la misma expresión que tenemos acá. Aquí vemos la matriz que está completada con el vector unitario y por el método de menores y cofactores obtenemos la misma expresión del rotacional. Ejemplo, cualquier distribución de cargas y corrientes eléctricas en el espacio dan origen a un campo electromagnético conocidos y caracterizados generalmente por 4 vectores. Estos 4 vectores los trabajamos muy comúnmente en la materia de electricidad y magnetismo. El primero es intensidad de campo eléctrico, intensidad de campo magnético, densidad de flujo eléctrico y densidad de flujo magnético. Las leyes que rigen el comportamiento de estos campos son las siguientes 4, mejor conocidas como ecuaciones de Maxwell. Siendo ρ y j las densidades de carga y corriente,
Estas ecuaciones son fundamentales para el electromagnetismo. Cualquier fenómeno electromagnético se puede deducir de ellas. Se ve que en las dos primeras aparece una divergencia. La primera expresa que la densidad de flujo magnético es un campo solenoidal. Se puede mostrar que esto implica que las líneas de campo magnético son cerradas y que por lo tanto los polos magnéticos aislados no existen. La segunda ecuación expresa que la divergencia de la densidad de flujo eléctrico es igual a la densidad de carga eléctrica. Estas dos expresiones dan origen a la ley de Gauss y más conocida a la ley de Coulomb. Y las otras dos que utilizan el concepto del rotacional aparecen los rotacionales del campo eléctrico E y del flujo magnético. El significado de estas ecuaciones tienen mucho que ver con los dos vectores que ya vimos anteriormente, ¿no? Densidad de flujo eléctrico y densidad de flujo magnético. Y ya. Bueno, para terminar vamos a analizar las propiedades e interpretación física del rotacional. Teorema. Propiedades del rotacional. Sean f y g funciones vectoriales en R3 a R3 y θ una función escalar de R3 a R, tales que son diferenciables en una región de R a R3. Entonces, una función con los componentes x, y y z existentes en R se cumple que el rotacional de f más g es igual al rotacional de f más el rotacional de g. Y el rotacional del ángulo de θ de la función es igual a grad de θ producto cruz f más θ por el rotacional de f. Y el rotacional de f por el producto cruz de g es igual a g por nabla por f, menos la divergencia de f por g, menos f por nabla por g, más divergencia de g por f. Fenómenos mecánicos electromagnéticos, en dinámica de fluido, etcétera, aparecen ecuaciones diferenciales donde intervienen operadores diferenciales. Muchos de ellos tienen sea el campo vectorial F dado por la F1 de F. Bien, es la componente, el campo vectorial F dado por F de R igual a F1 por X, Y, más F2 X, Y, Z, J, más F3 X, Y, Z. Vectorial dado por F va a ser la diferencial de F la diferencial de F con respecto de R, y ahí, bueno, ahí está la matriz, y con los elementos de esta matriz se forman dos importantes combinaciones, que son la divergencia y la rotación, la rotacional, y son conocidos como variantes de primer orden. Se les denomina así porque el valor de dichas combinaciones no se altera al efectuar un cambio de coordenadas. Definido por el vector que con las componentes x y y es igual a x cuadrada menos y cuadrada y más 2xy j. Calcula la divergencia y determina si el punto 1,2 parece más a una fuente o a un pozo. Paso 1, calcula la divergencia. Tenemos la divergencia. El resultado queda como 4x. Paso 2, evalúa en 1,2. Nabla por el vector de 1,2 es igual a 4 por 1, que es igual a 4. Paso 3, interpreta el flujo
Interpreta, el flujo se parece más a una fuente o a un pozo. Como esto es positivo, la densidad del flujo que se mueve a lo largo del campo vectorial dado por el vector decrece en el punto 1,2, por lo tanto se parece más a una fuente. ¿Sí me escuchó? Sí. Ah, bueno, igual a mí me tocó un ejemplo de rotacional. En este caso vamos a calcular la rotacional F para el cambio vectorial con, con valores de los componentes X, Y y Z, perdón, igual a la ecuación que sería XZ al cuadrado con el componente Y más Y al cuadrado en el componente J más X al cuadrado Z en el componente K. En este caso, el rotacional viene dado por la función de valores en X, Y y Z. Y esto es igual a, bueno, ahí no pude poner el signo de Nabla, pero sería el signo de Nabla con respecto de X menos el rotacional que tiene valores en X, Y y Z. Y pues ya en este caso vemos de manera su determinante, pues ya lo expresaba en la ecuación anterior. En este caso, en el componente Y tenemos a la derivada parcial respecto a la derivada parcial de X y con valor XZ al cuadrado. En el componente J tenemos la derivada parcial de Y con valor de Y cuadrado, y en el componente K tenemos la derivada parcial respecto de la derivada parcial de Z, valor en X cuadrada Z. Se le puede cambiar. Gracias. Bien, tenemos ya, igual vamos a expresar su determinante de cada componente. En este caso, la determinante del componente Y quedaría con la derivada parcial respecto de la derivada parcial de Y al cuadrado. Y del otro lado tenemos a la derivada parcial respecto de la derivada parcial de Z, de X cuadrada, Z. Este determinante menos determinante J, que es derivada parcial respecto de derivada parcial de X en X, Z al cuadrado, y derivada parcial respecto de derivada parcial de Z, X cuadrada, Z, más el determinante K, que en este caso sería la derivada parcial sobre la derivada parcial de X, XZ al cuadrado, y derivada parcial sobre derivada parcial de Y al cuadrado. Ese es el determinante K. Ya las derivadas parciales, caso de abajo, por ejemplo, en la del componente Y se hace la operación, las derivadas parciales se multiplican. Bueno, en este caso se toma este valor de derivada parcial sobre derivada parcial de Y por X al cuadrado menos Z, digo X cuadrada Z, menos derivada parcial sobre derivada parcial de Z por Y cuadrada. Eso se resta y pues se multiplicaría por el determinante de Y. Esto menos el determinante J, bueno, el producto que salga de esta operación, que es la derivada parcial de X por X cuadrada Z, menos derivada parcial sobre derivada parcial de Z por X, Z al cuadrado, por el determinante J, más la derivada parcial sobre derivada parcial de X por Y al cuadrado menos derivada parcial sobre derivada parcial de Y por XZ al cuadrado. Y esto igual lo aplicamos por el componente en K. Ya haciendo las respectivas operaciones, pues tenemos que en el primer valor, en el componente, perdón, bueno, así en el primer determinante, queda 0 menos 0, y eso lo multiplicamos por el componente en Y, y a eso se le resta el producto que se tuvo en el segundo determinante en J, que en este caso es 2XZ menos 2XZ, esto multiplicado por el componente en J, más el producto que igual se tuvo en el determinante que se multiplica por K. En este caso, pues ya queda 0 por Y,
en el componente I, perdón, menos 0 en el componente J y más 0 en el componente K. Gracias, ya. Va. Bien, bueno, igual supongamos que, como mencionaba hace rato mi compañero Brian, suelen tomar los valores que tienen en M, en N y en P, siendo estas las primeras derivadas parciales, y son continuas, en este caso, bueno, en este ejemplo, son continuas en una bola abierta de un espacio R. El campo vectorial que viene dado en la función f con valores en x, y, z es igual a m por el componente en i más n por el componente en j más p por el componente en k. Y esto es conservativo si solo si su rotacional es igual a 0. Esto quiere decir que pues no gira. Solo en un momento se le llamaría conservativo. Entonces, pues igual tienen estas equivalencias que sería la derivada parcial de P respecto de la derivada parcial de Y. Esta debe ser igual a la derivada parcial de N sobre la derivada parcial de Z, y a su vez la derivada parcial de P respecto de la derivada parcial de X debe ser igual a la derivada parcial de M respecto de la derivada parcial de Z, y también la derivada parcial de N debe de ser, perdón, la derivada parcial de N respecto de la derivada parcial de X debe ser igual a la derivada parcial de M sobre la derivada parcial de Y. Y ya. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Obtener la divergencia y el rotacional de la función vectorial. La función es 3x cuadrada y por i más 5xz al cubo por j menos y cuadrada k. Solución. Se evalúa la matriz jacobiana de la función y se obtiene la divergencia y el rotacional. Como bien recordamos, el rotacional es obtener ¿cómo se llama? Un vector producido por, por cofactores de esta matriz, y la divergencia nos va a dar un producto escalar. Se ve que efectivamente la divergencia es un campo escalar y el rotacional un campo vectorial, como bien les decía. La definición de la divergencia puede darse también mediante el operador nabla. Nabla es igual a la derivada parcial de y con respecto de x, más la derivada parcial de j con respecto de y, más la derivada parcial de k con respecto de z. En efecto, si nabla se toma como un vector cualquiera y se multiplica escalarmente por el vector f, se obtiene nabla por la función es igual a la derivada parcial de y con respecto de x, más la derivada parcial de j con respecto de y, más la derivada parcial de k con respecto de z, por f1 más f2j más f3k. Y que esto nos va a dar igual a la derivada parcial de f1 con respecto de x, más la derivada parcial de f con respecto de y, más la derivada parcial de la función 3 con respecto de z, que es la expresión que define a la divergencia, y por lo tanto nabla por la función es igual a la divergencia de la función. Este no es un producto escalar, ya que nabla no es un vector de R3. Vectorial mide la diferencia entre un flujo entrante y el saliente de un campo vectorial sobre la superficie que rodea un volumen. Por esta razón, en la mecánica de fluidos, la divergencia tiene grandes aplicaciones. Por ejemplo, consideremos la ecuación de continuidad de la dinámica de es la densidad, o ρ, perdón, y es el campo de velocidad. Y el fluido es incompresible, la densidad es constante y por lo tanto el campo E es solenoidal. De efecto, como ρ igual a una constante, la derivada parcial de la densidad con respecto del tiempo es igual a 0, y el operador nabla por la densidad es igual a 0. De ahí deducimos que la densidad por el campo de velocidades más la derivada parcial de
la densidad con respecto de t igual a 0, donde, bueno, P es la densidad y B es el campo de velocidades. Si el fluido es incompresible, la densidad es constante y por lo tanto el campo B es solenoidal. Entonces, ρ es igual a una constante y la derivada parcial de P con respecto de T es igual a 0 y nabla por P es igual a 0 también. De donde, bueno, de ahí determinamos que nabla por P por B es igual a la derivada parcial de P con respecto de T. Igual a nabla por B más P por nabla por B igual a P por nabla por B. Y todo eso es igual a 0. Cambiar, por favor. El campo vectorial derivado del campo de velocidades, que es una medida de la rotación vorticial local de una partícula dentro del flujo, también como campo vorticial. ¿Le pueden cambiar tantito a la que sigue? Si consideramos esta figura, la partícula es lo suficientemente pequeña para poder considerar que el fluido es igual a la de la partícula. La velocidad del fluido también puede producir rotación a la partícula. Se llama rotación local. Ahora sí ya le podemos regresar, por favor, a la otra diapositiva. Gracias. Entonces, de esa figura podemos deducir que la expresión para el rotacional de D es nabla por B igual a menos omega más 3 omega igual a 2 omega, donde omega es la velocidad angular de la partícula. De acuerdo con esta igualdad, el rotacional de la velocidad de un fluido es igual a 2 veces la velocidad angular con la que gira una partícula. Y el movimiento del fluido es tal que la rotacional de B es igual a 0. Se tiene lo que se conoce como un fluido que se encuentra dentro de un fluido, porque por lo pequeña de la partícula no podemos decir que la partícula tiene la misma velocidad que el fluido. En mecánica clásica se puede demostrar que la energía se conserva, por lo tanto, las fuerzas irrotacionales se les llama también fuerzas conservativas. Si F representa una fuerza conservativa, a la función tal que F igual a menos nabla por se le llama energía potencial. Ya no se escucha. Puedo entender más el tema con esta tabla que habla de pues el operador que se va a usar, qué caso se aplica y qué es lo que da por resultado. En el primer caso, pues vemos el operador gradiente que se aplica a casos de campo escalar y da como resultado un campo vectorial. En el segundo operador gradiente, bueno, también se puede aplicar a otro tipo de casos de campo vectorial y da por resultado una matriz. El operador divergencia igual se aplica a campo vectorial y da como resultado un campo escalar. Y el operador rotacional se aplica en campo vectorial y da como resultado igual. Pues eso sería todo. Chicos, surge precisamente de que si nosotros consideramos básicamente una función vectorial, la voy a llamar f, la cual a su vez depende de las variables independientes x, y, z, pero tiene tres componentes: componente y' f subíndice 1, componente j'e f subíndice 2 y componente k'e f subíndice 3. Entonces, nosotros habíamos estudiado previamente que se puede calcular su matriz jacobiana. ¿Lo recuerdan? Esa matriz jacobiana también había una manera de expresarla como el gradiente de esa función vectorial. En realidad, como sus compañeros lo comentaban, esto se puede expresar como la derivada de la primera componente respecto de x. La derivada de la primera componente respecto de y.
la derivada de la primera componente respecto de z, la derivada de la segunda componente respecto de x, la derivada de la segunda componente respecto de y, la derivada de la segunda componente respecto de z. Y finalmente, la derivada de la tercera componente respecto de x, la derivada de la tercera componente respecto de y la derivada de la tercera componente respecto de z. Esa era nuestra matriz jacobiana. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Muy bien. Esta matriz jacobiana, entonces, básicamente, para hacer su estudio, porque esto ya se los había comentado también, al final esto es un tensor, es un comportamiento de las componentes de este campo vectorial, que en este caso va del subespacio tridimensional a otro espacio tridimensional, tal que se mueve en las distintas variables. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron los matemáticos? Dicen, pues lo podemos estudiar a través de los operadores. Llamémosle operador divergencia, que como sus compañeros ya lo habían comentado, este es un campo ¿de qué forma? Escalar, y que está definido a través de la siguiente expresión. Es el operador nabla, producto punto, con la función vectorial. Nosotros recordamos que el operador nabla en coordenadas cartesianas es igual ¿a quién? A la derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y derivada parcial respecto de z. Producto punto ¿con quién? Con la función f mayúscula. Pero f mayúscula o esa función vectorial tiene tres componentes, que ¿quiénes son? F subíndice 1, F subíndice 2 y finalmente F subíndice 3. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, este operador divergencia se puede expresar como, al realizar producto punto, recordemos que el producto punto es componente a componente, va a ser igual a la derivada parcial de F1 respecto de X más la derivada parcial de la segunda componente respecto de Y más la derivada parcial de la tercera componente respecto de Z. Y esa es la definición del operador divergencia para una función con tres variables independientes y con tres componentes, que al final su forma más general es esta que estoy encerrando en el recuadro. ¿Estamos de acuerdo? Observemos lo siguiente, que para la divergencia, yo les decía que nuestro operador gradiente o nuestra matriz jacobiana se divide en estos dos operadores en divergencia rotacional. Observen, nosotros estamos haciendo la suma de F1 respecto de X, F2 respecto de y F3 respecto de Z. Eso yo lo voy a ubicar en mi matriz. Dado que es la suma, observen que es la diagonal. Es decir, es la suma de F1 respecto de X más la derivada de la segunda componente respecto de Y más la derivada de la tercera componente respecto de Z. Específicamente, como ustedes lo llamaban, el álgebra lineal. Eso se le conoce como la traza de esta matriz jacobiana. ¿Estamos de acuerdo? Ahora veamos la siguiente definición. Hasta ahorita solo fue la divergencia. ¿Quién nos falta? El operador rotacional, que como sus compañeros ya lo comentaban, este operador rotacional, ¿de qué tipo es? Es un operador vectorial. Y por ser un operador vectorial, ¿qué va a suceder? Que su producto les tiene que dar un vector y está definido de la siguiente forma. Está definido como el producto cruz entre el operador nabla y la función ¿quién? F. Pero nosotros recordamos que previamente habíamos visto que un producto cruz es el producto entre el vector unitario y JK con quién es el determinante de el nabla. También esto ya no los habían escrito sus compañeros, derivada parcial respecto de X, de Y Z. Las componentes de F que son F subíndice 1, F subíndice 2 y finalmente F subíndice 3.
y que era lo que hacían sus compañeros. De hecho, nos explicaron en un ejemplo que calculan este determinante. Y este determinante, ¿quién va a ser? Lo siguiente. Va a ser en la componente yésima, tapo esta columna, tapo esta fila, obtengo lo siguiente. Derivada de F3 respecto de Y menos la derivada parcial de la segunda componente respecto de Z, componente yésima, menos, ahora voy a tomar este elemento, la J décima, menos, tapo esta fila, tapo la primera columna y obtengo la derivada de F3 respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Z, componente J décima, más, finalmente, la derivada de ¿quién? De F1, perdón, F2, F subíndice 2, derivada parcial respecto de X menos la derivada de F1 respecto de Y, componente Késima. Observen, estas componentes, así como están, aparecen en su matriz. Yésima, F3 respecto de Y, F2 respecto de Z. F3 respecto de Y, que es esta, la voy a encerrar en un rectángulo. F2 respecto de Z, con un signo positivo, menos, ¿quién? La derivada de F3 respecto de X menos F1 respecto de Z. F3 respecto de X menos F1 respecto de Z. Y finalmente, la derivada parcial de F2 respecto de X menos F1 respecto de Y, que son las siguientes componentes. Esta más esta. Observen cómo van de abajo hacia arriba. Y en el signo de la segunda componente, aquí aparece un signo negativo. F3 respecto de Y menos F2 respecto de Z. F3 respecto de X menos F1 respecto de Z. Y finalmente, F2 respecto de X menos F1 respecto de Y. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Que justamente el operador gradiente de esta función vectorial, que es una matriz, en realidad lo que nos da es la composición de dos operadores que matemáticamente le llamamos la divergencia y el rotacional. Y tal cual sus compañeros lo comentaron, ¿cuál es la interpretación geométrica? De la divergencia, que es un producto escalar, nos implica si tenemos fuentes, sumideros o campos solenoidales, que ahorita voy a hacer un breve resumen. Y en el caso del rotacional, tienen dos opciones, o rota o no rota. El propio campo puede rotar, de hecho ahorita vamos a ver también operadores a segundo orden y si no es hoy, va a ser el lunes. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí. Muy bien, ahora, una vez comprendida esta parte, resulta ser que como sus compañeros lo habían comentado, esto tiene muchas interpretaciones para las funciones de qué tipo, vectorial, de variable vectorial, porque entonces, como yo les comentaba hace unos minutos, en el caso de la divergencia, tenemos básicamente tres interpretaciones, que puede ser mayor que 0, a lo cual nosotros lo interpretábamos como una fuente, que puede ser menor que 0, lo cual lo conocíamos como un sumidero, o puede ser igual a 0, lo cual conocemos como campo de tipo solenoidal. En el caso particular de lo que es el operador rotacional, tenemos dos casos. Que si es igual a 0, nosotros decíamos nuestro campo no rota. Y como consecuencia le llamamos campo ¿de qué tipo? Conservativo. Pero si es diferente de 0, nosotros decimos que este campo rota.
Y aquí viene la importancia de lo que sus compañeros nos decían. Pues si yo tengo que un campo es conservativo, eso significa que el rotacional de ese campo es igual a 0. Entonces eso implica que existe un campo escalar, llamémosle phi, que también depende de las variables x, y, z, tal que realiza lo siguiente, tal que el gradiente de ese campo escalar es igual al campo vectorial. Por conservativo, nosotros que entendemos, sus compañeros nos explicaban el caso de un sistema clásico. Es decir, la gravedad es un sistema clásico. Nosotros decimos, oh, la gravedad es un sistema conservativo. Cuando un objeto está en reposo, supongamos que tenemos un edificio y aquí tenemos una piedrita, esta piedra está a una altura porque está sobre un edificio, ¿cierto o no? Esta piedra tiene una energía, aunque no se esté moviendo. Esa energía, ¿cómo se le conoce? Como energía potencial. Pero ¿qué pasa si de pronto alguien llega y le da una patada a esa roca? Y de momento ya no se encuentra dentro del edificio, sino que comienza a caer. Ustedes en física clásica dicen, pues esa piedra comienza a tener un movimiento y esa energía ya no es energía potencial. ¿Qué tipo de energía tienen? Ustedes en física clásica dicen que tiene energía dinámica, es decir, que tiene energía en movimiento. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Resulta ser que el campo gravitacional no es el único sistema conservativo. Hay más sistemas conservativos, pero no, desafortunadamente no todo en la naturaleza es conservativo. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este resultado? Que si nosotros tenemos un campo vectorial que satisface que su rotacional es igual a 0, entonces nosotros, ¿qué tendríamos? Que cualquier tipo de energía que nosotros invirtiéramos, lo único que hace es que se transforma en otro tipo de energía, como en el caso que veíamos de la roca. Pero dado que esto no es cierto, pues entonces no todos los rotacionales de campos vectoriales son ¿de qué tipo? Conservativos. Un ejemplo de un sistema no conservativo. Los sistemas termodinámicos. Nosotros sabemos que en termodinámica no todas las máquinas cumplen ciertos ciclos, es decir, no toda la energía que nosotros invertimos se convierte en otro tipo de energía. Ejemplo, los refrigeradores. Todos los refrigeradores, cuando ustedes le invierten energía eléctrica, porque es la energía por medio del cual estos funcionan, ¿convierten a todo en hielo? Pregunta para todos. No. No. Porque debe de haber un equilibrio térmico. Entonces decimos que nuestras máquinas refrigeradoras no son máquinas ideales, es decir, su rotacional de ese tipo de máquinas no son igual a 0, no son conservativos. Otro ejemplo, los motores de nuestros coches, ¿son conservativas? No. No. No toda la cantidad de diésel que nosotros suministramos a nuestros motores se convierten en ¿qué? En movimiento, en este caso. Lo que el motor realiza es que convierte ese tipo de energía, en este caso el combustible, la quema y la convierte en un tipo de energía que hace que se desplace en nuestro coche. No todo se convierte en energía. Hay desgaste, hay pérdidas de energía. Si eso pasara, equivaldría a decir lo que varios ingenieros queremos. Tendríamos una máquina ideal y ya para qué invertimos tanto. Es por ello que actualmente nosotros como ingenieros seguimos estudiando las diversas energías. ¿Para qué? Para que nosotros comencemos o veamos cuál de ellas nos sale de una forma más económica para el mercado mundial, ¿ok? Una vez entendido esto, entonces, hay un tipo de sistemas que sí nos interesan, que son justamente los sistemas conservativos. Entonces, cuando ustedes tengan un sistema conservativo, saben que tiene asociado un tipo de energía, como ya lo comentaban sus compañeros. ¿Qué tipo de energía? Una energía de tipo potencial, que si no está en movimiento,
está ahí suministrada dentro del mismo sistema, ¿ok? Muy bien. Ahora, sus compañeros nos decían, pues vamos a calcular unos ejemplos. Solamente vimos con ellos un ejemplo. Vamos a ver otro ejemplo. Supongamos que tenemos una función vectorial f de x, y, z, vectorial, igual a ¿quién? A la siguiente función, xy, xyz y 1 sobre x. Es una función vectorial con 3 variables independientes y 3 componentes. Entonces, ¿cómo va a quedar mi matriz jacobiana o mi gradiente? De la siguiente forma. El gradiente de esta función vectorial va a ser igual a ¿quién? Asociamos, esta es la primera componente F1, esta es la componente F subíndice 2 y esta es la componente F subíndice 3. De acuerdo a la definición que observamos aquí, tomo a F1 y la derivo en la primera fila respecto de las variables X, Y y Z. En la segunda fila, tomo a la segunda componente y derivo también respecto de X, Y, Z. En la tercera fila, tomo a la tercera componente y derivo en X, Y, Z. ¿Y qué obtengo? Lo siguiente. Para mi caso particular, voy a obtener la siguiente matriz. ¿Cuánto vale la derivada de F1 respecto de X, chicos? Y. ¿Cuánto vale la derivada de F1 respecto de Y? X. ¿Cuánto vale la derivada de F1 respecto de Z? 0. 0. Ahora, tomo a mi segunda componente, recordemos que es esta. ¿Cuánto vale la derivada de la segunda componente respecto de X? YZ. ¿Cuánto vale la derivada de la segunda componente respecto de Y? XZ. Y finalmente, para eso, ¿cuánto vale la derivada de la segunda componente respecto de Z? XY. Vamos con la tercera componente que es 1 sobre X. ¿Cuánto vale la derivada de 1 sobre X respecto de X? Menos 1 sobre X cuadrada, ¿verdad, chicos? ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿cuánto vale la derivada de 1 sobre X respecto de Y? 0. ¿Y la derivada de 1 sobre X respecto de Z? 0. Esta es su matriz jacobiana o su operador gradiente para esta función vectorial. Y como sus compañeros les decían, es una matriz. Ya puedo calcular los operadores divergencia y rotacional. Recordemos, la divergencia, ¿quién va a ser? La suma de la diagonal o bien la traza. Entonces recordemos que la divergencia de esta función vectorial, ¿quién va a ser? La suma de la diagonal, que en este caso particular es Y más XZ más 0. Entonces, ¿qué vamos a tener? Y más XZ. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuánto vale el rotacional? ¿Sí están de acuerdo conmigo, chicos? Sí, Sí. profesora. Muy bien. ¿Cuánto vale el rotacional? Lo siguiente. Recordemos que yo les decía que deben de tomar este elemento menos este elemento de arriba. Para la componente ¿qué? Yésima. Entonces, ¿qué tengo? 0 menos XY. Esto es igual a 0 menos XY componente yésima menos, ¿quién? Veo a mi matriz y tomo la componente J'ésima, que es lo que voy a encerrar en el rectángulo. Menos 1 sobre X cuadrada menos 0, componente K'ésima. Y voy a obtener menos 1 sobre X cuadrada menos 0, componente J'ésima. Más la componente K'ésima, que ¿quién es?
YZ menos X componente késima. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Entonces tenemos YZ menos X componente késima. Y este es nuestro rotacional. Reduzcamos términos. Aquí mismo, como es 0 menos XY, únicamente me queda menos XY componente yésima. Aquí es menos con menos, me va a dar más. Entonces voy a tener más 1 sobre X cuadrada componente Jésima. Y el término késimo queda expresado de esa misma forma. ¿Todos de acuerdo? Fueron calculados para cualesquiera X, Y, Z, es decir, para cualquier punto de este campo vectorial. Pero yo les decía que qué pasa si yo quiero un campo que sea conservativo. De acuerdo a lo que acabamos de revisar, ¿qué tiene que pasar con el rotacional, chicos? Igual a 0. Tiene que ser igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hallar los valores de X, Y, Z, tales que mi campo sea conservativo, es decir, lo que voy a escribir a continuación. Hallar X, Y, Z, tal que el rotacional de esta función vectorial se iguala el vector 0. Es decir, la componente yésima. ¿Quién es mi componente yésima? Menos XZ se iguala a 0. Componente Jésima. 1 sobre X cuadrada sea igual a 0. Y finalmente, componente késima. YZ menos X se iguala a ¿quién, chicos? Se iguala a 0. ¿Sí estamos de acuerdo? Tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora bien, ¿qué significa esto que tengo aquí? ¿Cómo hallaría los valores de X, Y, Z? Observemos lo siguiente. Como tengo 3 ecuaciones y 3 incógnitas para hallar distintos valores en el que mi campo sí sea conservativo, debo de solucionar este sistema. ¿Cómo lo soluciono? ¿Cuál sería la idea? Como ustedes lo acaban de decir. Como la segunda ecuación, que es 1 sobre X cuadrada, es igual a 0, si yo paso del lado derecho, yo tendría una incongruencia. Entonces, para empezar, X tiene que ser diferente de 0 por esta ecuación. ¿Estamos de acuerdo? Y si X no es 0, entonces en la primera ecuación yo la puedo despejar, ¿verdad, chicos? ¿Y qué obtendría de la ecuación 1? Ah, es que no le puse números, por eso no me dice nada. Son los 1, 2 y ecuación 3. ¿Qué tendría yo de la primera ecuación si X es diferente de 0 de acuerdo a la segunda? Que X es igual a menos Z. Que, a ver, hay que tener... Tendríamos que menos XZ es igual a 0. Pero como X es diferente de 0, puedo pasar dividiendo y entonces yo tendría que menos Z es igual a 0 sobre X, lo cual me da 0. En particular, Z, ¿cuánto debe de valer si quiero que mi campo sea conservativo? 0. Ya tengo dos condiciones. X tiene que ser diferente de 0 y Z tiene que ser igual a 0. Me falta poner una condición sobre qué variable, chicos. Sobre y para eso tengo la segunda ecuación. Y para ello, ¿qué obtengo? Lo siguiente. Aquí borré, pero es YZ menos X igual a 0. De la tercera ecuación, ¿yo qué tendría? YZ menos X es igual a 0. ¿Podría despejar aquí a la variable Z, digo Y, de esta tercera ecuación, chicos? Sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué tendría? Que Y
es igual a ¿quién? A X positiva, y la Z que está multiplicando del otro lado pasa dividiendo. Y luego, chicos, ¿eso es posible? No, porque Z es igual a 0. Gracias. Observen. Bueno, no lo voy a borrar. Tengo X sobre Z, incongruencia. Z es igual a 0. No puedo dividir, entonces acabo de obtener una condición para Y y para X. Para empezar, no obtuve un valor específico de X, pero tampoco obtuve un valor específico de Y. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí. Entonces podría tomar cualesquiera valores, pero lo que sí puedo decir es que Z tiene que ser igual a 0 y X tiene que ser diferente de ¿quién? De 0. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Solo para esos valores su sistema podría ser ¿de qué tipo? Conservativo. Entender un poquito de qué significa que un sistema sea rotacional o irrotacional y vamos a entender qué significa que un campo sea solenoidal con unos ejemplos que probablemente ustedes hayan tenido cotidianamente. Todo mundo ha lavado los trastes, ¿verdad, chicos? Sí. Sí. Entonces estamos relacionados con el grifo en el que ustedes lavan los trastes. Normalmente tienen aquí una tarja y esta tarja tiene una coladera por donde se ve el agua. Si ustedes le abren poquito a la llave, hasta se ven como líneas de flujo, ¿cierto, no, chicos? Que van corriendo. Observen, en esta parte, cuando van saliendo esas líneas de flujo, se dice que la divergencia de ese campo vectorial es mayor que 0. ¿Por qué? Porque es una fuente en distintos puntos del grifo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esto, tal cual lo dice, la interpretación física de la divergencia, esto sería una fuente. Pero ¿qué sucede si nosotros ahora no analizamos de dónde sale, sino a dónde va la cantidad de agua? Nosotros vemos que después de un tiempo la cantidad de agua va entrando a la coladera, ¿cierto o no, chicos? ¿Qué sucede con la divergencia de los distintos puntos por donde va entrando el agua en la coladera? En esta parte se dice que la divergencia de ese campo vectorial es menor que 0, por lo que nosotros ¿qué tenemos? Un sumidero. ¿Estamos de acuerdo?